bendición y gloria, dilo, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la, ¿cómo dice? Al anciano de días se postrará. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días, y no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará, no pasará. Vamos celebrando, iglesia. Wow, diga conmigo. Wow, di, 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 da, da, di, de. Wow, y sobre la tierra tú reinarás, dígalo, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, como dice, al anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Una vez más. Y sobre la tierra tú reinarás, días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días. Alguien délo fuerte al Rey Santo. Vamos con sus palmas, iglesia. Vamos a levantar el nombre del Señor. Desde Parramos para todas las naciones. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos
iglesia Restaurando la Familia de Colombia, que se conectan con nosotros en este momento. Bendecimos a Pastor Fernando y a Cindy Peña y a toda la congregación que nos están viendo en este momento. Vamos a leer entonces el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 41 al 50, y dice de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Padre, bendice esta palabra en cada corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Nuestra relación con Dios debe ser la relación más importante que cada persona sobre la faz de la tierra podría establecer. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios determinará no solo cómo estamos viviendo hoy, sino cómo viviremos después. Repito, nuestra relación con Dios no solo determinará cómo estamos viviendo hoy, sino cómo podríamos vivir después, incluyendo vivir en la eternidad. Lamentablemente, con tantas ocupaciones, preocupaciones, tareas del día, la intensidad de nuestra relación con Dios tiende a menguar. Repito, nuestro trabajo, las presiones de la vida, los compromisos, el matrimonio, todo lo que tenemos muchas veces nos hace ocuparnos, y por tal razón menguamos en nuestra relación con Dios. Aquí nos estamos dando cuenta de una pareja que tenía un hijo que definitivamente lo amaba, un hijo que por guianza del Espíritu Santo había sido enviado a traer salvación a toda la humanidad. Pero una de las cosas que me llama la atención en este pasaje es que muchos de nosotros hemos caminado muchas veces bien, pero hemos dejado de caminar. Muchas veces Dios fue nuestra prioridad, Dios fue lo número uno en nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿será que hemos perdido a Jesús? ¿Será que Él ha dejado de ser lo más importante en nuestra vida? De repente usted dice un día: tengo muchas ocupaciones, voy a orar mañana. ¿Sabe usted si mañana usted va a estar vivo? Me quedé dormido, mañana voy a leer la palabra. Hoy no voy a la iglesia, iré el próximo domingo. ¿Sabe usted si usted va a estar vivo el próximo domingo? Crecí escuchando un canto de mami que decía: un día a la vez. Yo quiero decirle que hoy es el único día en el cual usted puede decidir el destino de su vida. Mañana usted no lo sabe.
Y es por eso que si usted no está agarrado de la mano de Dios, si usted no está haciendo a Dios una prioridad, posiblemente usted ha perdido a Jesús. Posiblemente usted ha perdido a Jesús. Cuando usted se da cuenta, dejó de orar, dejó de buscar de Dios, dejó de adorar. ¿Y sabe qué? Eso llevó tiempo. Eso llevó tiempo. Cuando yo escucho de un divorcio o de una persona que está a punto de divorciarse, eso es histórico. Lo único que estamos viendo el día de hoy son papeles que debemos firmar para divorciarnos. Pero ¿cuánto tiempo llevó? Eso no surge de la noche a la mañana. Pero muchas veces nosotros de la misma manera nos divorciamos de Dios. Dejamos que Él ya no sea la prioridad en nuestra vida. Nos ocupamos de tantas cosas menos de su presencia. Nos ocupamos tanto de tantas cosas nuestras que nos olvidamos de hablar con Él. Se nos olvida que la vida es un regalo de Dios. Yo les contaba a unas personas esta semana que una persona me dijo el otro día: mire, yo ya serví por tantos años, yo creo que ya me toca descansar. Y yo le dije: bueno, yo seguiré trabajando. ¿Qué tal si el Señor descansara un día de darnos aire y se toma unos 5 minutos? ¿Qué sería de usted? Ahora, ¿por qué no pensamos en esto? Porque siempre somos egoístas. Estamos pensando en qué yo hago, cuánto yo me esfuerzo, todo lo que he hecho, solo a mí me toca. Pero ¿qué tal si pensamos en el lado de Él? Nosotros fuimos creados para alabarle, fuimos creados para la alabanza y para la gloria de Dios. Y si no estamos cumpliendo ese propósito, hemos perdido a Jesús. Fuimos creados para orar, para tener comunión con Él. Y si no lo estamos haciendo, hemos perdido a Jesús, al igual que María y José. Así que cuando usted se da cuenta, no sabe cómo llegó a ese lugar, ni por qué está viviendo esa situación. En el mejor de los casos, usted reflexiona cuando está pasando un momento difícil en su vida y usted dice: yo me aparté de Dios definitivamente. Pero yo le voy a ser honesto, en el mejor de los casos, y usted pues vuelve. Pero hay personas que ya ni siquiera reflexionan. ¿Cuántas personas se han congregado activamente, se han bautizado, leían la Biblia, tenían una célula, eran líderes, servían, hacían, y hoy ni siquiera son parte de una congregación? ¿Cuál fue la razón? Perdieron a Jesús, o tenían una expectativa equivocada de lo que es la iglesia. ¿Sabe qué? La iglesia no es un hospital para los enfermos. La iglesia es un ejército donde preparamos a la gente para ir a la calle, para ir a rescatar a otros, para ir a ayudar a otros. Y hemos cambiado el concepto de iglesia, de ejército, por un hospital. La iglesia no es un comedor donde vamos y comemos y nos vamos llenos. No, es un lugar donde vamos a recibir la revelación de Dios para saber cómo vivir durante la semana. Eso es la iglesia. Así que, ¿será que has descuidado tu vida? ¿Será que has descuidado tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación hoy con Dios? El ir a la iglesia no te garantiza que tú estás bien. Lo podemos hacer de una manera religiosa. Pero una de las cosas que me llama la atención es que las personas no se apartan de Dios de un día para otro. Es algo progresivo. Las personas no se apartan de Dios ni de la iglesia de un día para otro. Es algo progresivo. Funciona igual con Dios. Nadie se aparta de Dios repentinamente, sino que la misma persona va mostrando señales o indicios de que su relación con Dios no va por buen camino. Así que el Evangelio según San Lucas capítulo 2 narra el acontecimiento de la llegada de Jesús a Jerusalén cuando tenía 12 años. Y el versículo 41 y 42 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Diga conmigo: costumbre. Dile a la persona que tienes a la par: costumbre. Ese es el primer problema que nos hace perder a Jesús, cuando vamos a la iglesia por costumbre. Es que qué aburrido quedarse en la casa, no hay nada que hacer.
Mira, si tú vienes a esta iglesia por costumbre, pídele perdón a Dios. Porque tú tienes que venir a la iglesia por revelación y decir: yo voy porque sé que Dios tiene algo para mí. Yo sé que esta semana necesito una palabra para mantenerme. Hermano, nosotros oramos todos los días con mi esposa por usted. Estamos clamando por hogares específicos, por matrimonios específicos. Estamos orando por los jóvenes, por los niños. Y estamos pidiendo: Señor, aparécete en sus hogares. Muéstrales que la iglesia no es el único lugar para encontrarse contigo. Sorpréndelos en sus trabajos, sorpréndelos en sus vehículos, sorpréndelos mientras caminan, mientras negocian. Aparécete allí. Así que nos dice que los padres iban todos los años. Entonces, el primer punto de esta predicación es la etapa de la pérdida de Jesús. Es por costumbre. Ellos iban por costumbre. Vive el Señor que esta mañana yo no vine a predicar por costumbre. Dios conoce mi corazón y yo le digo: Señor, dame una palabra. ¿Y sabe qué me cuesta oír? Yo no le digo que yo soy fácil. Yo todo tengo una revelación aquí. Me cuesta oír. Yo todos los días: Señor, dame cuál es la palabra. A veces tengo 3 mensajes y este no es. Y a veces 2, 3 de la mañana y mi esposa me dice: ¿qué está haciendo? Le digo: el Señor me cambió el mensaje. No era lo que yo pensaba. Hermano, yo les soy sincero, no es fácil. Yo tengo un tema que un día lo voy a compartir, pero Dios tiene que trabajar en su corazón antes. Si no, usted no lo va a entender. Y yo espero que Dios esté labrando tu tierra en este momento y te haga conciencia que ser pastor no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque este es un restaurante que solo tiene un menú. ¿Y qué pasa con los veganos? ¿Qué pasa con los vegetarianos? ¿Qué pasa con los que solo comen carne? Y tú tienes que comerte lo que se te da. Y tú dices: no, pues que hoy como que no va. Pero ¿sabes qué? Yo le digo: Señor, dame una palabra que vaya para todos, que les quede como anillo al dedo. Y no es fácil. No es fácil ser pastor. Si viaja, porque viaja. Y si está en la iglesia, porque está en la iglesia. Si predica, porque solo él. Y porque me pone solo cuando se va a otros. Y cuántas preguntas la gente se hace. Pero ¿sabe qué? Tengo la responsabilidad en Dios de decirle hoy que muchos de ustedes vienen por costumbre. Y cuando tú ya no te sientes cómodo en la iglesia, dices: no, es que la iglesia como que ya no es el lugar donde estoy, me voy a otro lado. Pero sigues con las mismas mañas a cualquier lugar donde vayas. Y el problema no es la iglesia, el problema eres tú. No es donde tú vas, es donde tú estás. ¿Sabes que ni siquiera la iglesia donde Jesús abrió el rollo fue la iglesia perfecta? Porque lo querían matar. Así que iglesias perfectas no existen. Y si encuentras una, no te asomes, porque la vas a arruinar. Porque esa es nuestra actitud. Esa es la situación en nuestro corazón. Entonces yo te digo una cosa: no pierdas a Jesús. Porque cuando pierdes a Jesús, empiezas a ver los errores de los demás. Empiezas a ver los errores del pastor, los errores del líder, los errores de aquella familia, de aquella persona. Y ya no vas a la iglesia porque no te gusta quien predica o no te gusta lo que se dice. Yo tengo un compromiso. Y yo sé que el mensaje de restauración que Dios nos dio es un mensaje que duele, que lastima. Quizás esta mañana soy el martillo y tú eres la piedra. Pero Dios es el que quiere quebrarte para decirte: no me pierdas a mi hijo. Te di lo más valioso del cielo. Te di lo más valioso, lo que más amaba, lo di por ti. ¿Qué estás haciendo con Jesús? Así que la costumbre es el primer indicio de que usted está perdiendo a Jesús. Cuando comenzamos a hacer las cosas que hacemos para Dios solo por costumbre, entonces estamos a un paso de perder nuestra relación con Dios. Cuando hacemos lo que hacemos por costumbre, no podemos ver el resultado que quisiéramos. Un amigo pastor suele decir: solo un idiota piensa que haciendo las cosas de la misma manera tendrá mejores resultados. Tenemos que cambiar nuestra manera de buscar a Dios, nuestra manera de servir a Dios, nuestra manera de hacer las cosas a Dios. Tiene que cambiar. ¿Y sabe qué es lo que cambia? El amor. Si usted no ama a Dios, la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. El primer mandamiento se los voy a enseñar la próxima semana o dentro de 15 días. El primer mandamiento: nada podemos hacer como iglesia si no amamos a Dios. Por eso yo siempre enseño en esta iglesia: a Dios no le importa lo que tú haces para Él. Escucha, a Dios no le importa lo que tú haces para Él, mas lo que le importa es quién eres. Porque lo que tú eres determina lo que haces para Él. Así que cuando tú miras un servicio mediocre, tú dices: ese es el Dios que Él tiene. Pero cuando ves un servicio de amor, tú dices: ese es el Dios que Él tiene. Por eso Dios quiere que hagamos las cosas bien. No es fácil hacer las cosas bien muchas veces, pero tenemos que esforzarnos en el nombre de Jesús. Entonces, costumbre, diga conmigo, costumbre. La costumbre hizo que ellos perdieran a Jesús, porque iban cada año. Pero esta vez se les perdió. Posiblemente el año anterior no hizo lo que ahora hizo, pero la costumbre. ¿Cuántas personas leen su Biblia por costumbre? Ahora, el problema no es leer la Biblia. El problema es no saber por qué lo haces. Repito, el problema no es leer la Biblia. El problema es no saber por qué lo haces. Así que esta semana, cuando agarres tu teléfono y quieras buscar un pasaje de la Biblia, primero piensa: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque soy un líder? ¿Porque es que tengo que predicar? ¿Es que soy de la escuela dominical? ¿Se supone que las maestras leen su Biblia? Yo creo que esa no es una razón. Yo quiero decirte una cosa: la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando yo abro mi Biblia, Dios abre su boca. Amén. Dile al que tienes a la par: la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando tú la abres, Él abre su boca. A lo largo de mi vida he conocido muchas personas que leían su Biblia diariamente y hoy no lo hacen más. Con tristeza debo decirles que hay gente que leyó su Biblia por muchos años, pero nunca escuchó a Dios. Qué terrible es leer la Biblia sin escuchar. ¿Sabes quién no escuchaba? Un etíope. Él iba en su carruaje leyendo el rollo de Isaías como un religioso. Y dice que lo que leía decía: como oveja fue llevado ante sus trasquiladores. No abrió su boca en frente de ellos. Pero el Espíritu Santo de Dios envía a un tal Felipe y le dice: acércate a aquel lugar, a aquel carruaje, y se te dirá lo que tienes que hacer. Yo puedo imaginarme el etíope en su carruaje y Felipe corriendo detrás de él. Se acerca y le dice una pregunta de parte de Dios: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que Felipe le explicó todo, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Y este hombre hasta le habló del bautizo. Y luego este etíope le dice a Felipe: mira, ahí hay agua. Pasaron por cierta agua. Los bautistas dicen que ahí nació su misión. Ahí hay cierta agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces yo te voy a decir una cosa: no es que tú abras la Biblia porque el pastor dice que si quiero ser un buen cristiano y no quiero perder a Jesús, debo abrir mi Biblia. No, tienes que escuchar a Jesús. Gente que lee la Biblia pero no escucha a Jesús. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Ay, ay, ay. ¿Pasa eso cuando abres la Biblia? ¿Pasa eso? ¿Es eficaz cuando yo la leo?
Yo tengo varias Biblias, pero tengo una Biblia que le llamo la mañosa, porque ahí está todo lo que yo subrayé desde que soy pastor. Entonces yo mismo me engaño y tengo hasta fechas de que Dios me habló allí. Entonces cuando yo agarro esa Biblia digo, no, ya sé lo que voy a encontrar. Mejor me voy a otra o me voy a una versión diferente donde puede encontrar algo diferente, ¿verdad? Pero todos somos así. Tenemos la Biblia en el Salmo 23. En la noche lo abrimos en el 91 y nos vamos a acostar creyendo que esa cosa va a funcionar. Con todo respeto que la Biblia se merece, lo convertimos en una cosa. Solo falta que pongamos una veladora ahí a la par en el Salmo 91 para que nos guarde. Yo te digo, con todo y Biblia el diablo te va a llevar si no tienes la revelación de Dios, si no tienes la interpretación que Dios quiere que tú tengas. La Biblia es viva, es eficaz cuando la lees y cuando la pones en práctica. Esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa espada de dos filos, pónmela otra vez. Es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos. ¿Cómo discierne la Biblia tus pensamientos? ¿Alguna vez no te has encontrado con la Biblia que te pones a ayudar? ¿Te da una gran vergüenza? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han hecho caer a alguna persona alguna vez? Solo el pastor. Yo recuerdo que el Señor me redargulló una vez y me sentí tan mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú haces caer a alguien, dice la palabra, mejor sería que te amarraras un yunque al cuello y te tiraras al mar. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Si haces caer a alguien, mejor deberías matarte. Y cuando yo leí esa palabra, yo empecé a llorar y dije, Señor, yo nunca había leído esto, y si lo leí no lo entendía. ¿Sabes por qué? Porque estaba discerniendo mis pensamientos y mi actitud de mi corazón, porque todos en algún momento hemos fallado, todos. Qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros. Segunda Timoteo 3, 16, 17, para aquellos que toman la Biblia solo como leíamos ahí donde pongamos el dedo. No, debe haber revelación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Yo espero que a partir del día de hoy valores la Biblia, la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿está hablando del pastor? No, está hablando del hombre de Dios. Diga conmigo, soy un hombre y una mujer de Dios. A veces cuando hablamos del hombre de Dios creemos que esa palabra es solo para los pastores. No, Señor, es para todos aquellos que saben leer y tienen sabiduría de Dios para entender lo que Dios está diciendo. Así que cada vez que te acerques a la palabra de Dios, debes hacerlo pensando en lo siguiente: Señor, ¿qué quieres decirme a través de esto? Es fácil, mire, tan fácil es encontrar un pasaje de la Biblia para imputárselo a otro. Pero ¿qué tal si lo agarras para ti primero? Y tú dices, ¿qué me quieres enseñar hoy, Dios? ¿Qué puedo aprender hoy de ti a través de esto? ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué significa esto? Entonces el problema no es leer la Biblia, es no entender que el autor de ese maravilloso libro habita dentro de ti. Cuando una persona me dice, yo no entiendo la Biblia, yo le digo, ¿ya recibiste a Cristo? Porque el único que te puede ayudar a entenderla es el que está dentro de ti. Entonces, si no tienes nada dentro de ti, ¿cómo vas a entender? Entonces, yo quiero repetirte esto esta mañana nuevamente. La única manera de entender la Biblia, la palabra de Dios, es teniendo a Jesús aquí. De lo contrario, haz todo lo que quieras y no vas a entender. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo que está en nosotros nos enseñará todas las cosas, porque las tomará del Padre y nos las revelará a nosotros.
Así que el día que recibiste al Espíritu Santo de Dios para venir en tu vida, Él es el único que te ayuda a entender la palabra. Así que hay una pregunta que yo quiero que usted se haga constantemente. Le recomiendo hacerse esta pregunta constantemente. ¿Estoy leyendo mi Biblia o estoy escuchando a Dios? ¿Aló? Son dos cosas diferentes. O leo mi Biblia como leo cualquier bestseller, o escucho a Dios, que es diferente. Porque cuando yo abro mi Biblia, Dios abre su boca. Así que si usted no escucha a Dios cuando lee su Biblia, solo está leyendo cualquier libro. Amén. Número 2, costumbre de orar. Esto es madurez todavía. ¿Se ha escuchado cuando usted ora? Regularmente le digo a los líderes cuando ministran conmigo: por favor, ministre lo que yo prediqué, no lo que a usted se le da la gana. Por eso el líder que está conmigo en mi equipo tiene que oír lo que el pastor está enseñando para luego ministrar. He estado en lugares donde he hablado sobre bendición, otras iglesias, y viene la gente a ministrar y fuera en el nombre de Jesús, diablo, te ato. Yo digo, pero si yo no hablé sobre liberación. Pero como están acostumbrados a orar de esa manera, aunque se predique de prosperidad, están echando fuera demonios. Por favor. Pero como es costumbre orar, venía una hermanita a la iglesia de un amigo pastor y dice que siempre venía al frente y empezaba: soy una cucaracha, Señor, perdóname, soy una cucaracha. Y el pastor se fastidió y le fue a decir: mire, usted no es una cucaracha, usted es redimida por Jesucristo, usted es el templo del Espíritu de Dios. Dios pagó un precio por usted para que se esté llamando cucaracha. Y dice: es que así me enseñó mi líder de la célula. Yo dije: ¿qué clase de líder era entonces? Así que no ore por costumbre. A usted le enseñaron a orar por el desayuno, por el almuerzo y por la cena, pero ya ni siquiera sabe por qué está orando. ¿Qué tal si hoy para el almuerzo tenemos una revelación? Una como esta. Y el Señor nos recuerda a aquellos niños que están sin comer. El día miércoles el desayuno de Christopher fue un puño de harina y un vasito de agua. Ahora usted me dice: ay, pastor, usted quiere que nos dé lástima a su hijo. Él decidió ir allí y vivir como ellos viven. Por eso cuando está aquí le doy todos sus gustos, o mi esposa le compra todo lo que quiere. Ese era el desayuno: un puño de harina y un poquito de agua. Había que meñar el agua y ese era el desayuno para llenarse, porque eso es lo que come esa gente allá. Pero nosotros, como estamos tan acostumbrados a que hoy llegamos y campero y la Coca-Cola en medio, ¿verdad? Porque así somos los chapines. Pinulito y la coca no falta, y el rimero de tortillas. Amén, dice Junior, que es lo que más le gusta. Ahí está mi hijo, es el ejemplo, el buen ejemplo. Entonces estamos tan acostumbrados que agarramos el pinulito, lo metemos en medio y se nos olvida que hay gente en el otro lado del mundo que no tiene ni qué comer. Pero cuando usted mira su comida hoy, va a decir: Señor, gracias. ¿Cómo yo podría un día ayudar a esta gente allá? Pero como estamos tan acostumbrados a que tenemos comida, tranquilos, nunca damos gracias porque ahí está la comida. Para los de Colombia, aquí en Guatemala, nosotros decimos que el desayuno o el almuerzo lo puede tener el vecino a la par, porque usted solo necesita un terreno baldío a la par de su casa y se mete ahí y va a encontrar bledos. Y eso no pasa en todos los países. Entonces yo digo: Dios nos ha bendecido tanto. ¿Cómo quisieran los africanos tener un terreno con bledos o macuyes, como ustedes le llamen? Pero estamos tan acostumbrados a tener todo que ya ni siquiera damos gracias o oramos por costumbre. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo: siempre y no desmayar.
Pero entendamos, siempre no está diciendo costumbre, está diciendo sean agradecidos. No está diciendo oren por costumbre. Siempre, es que tú siempre, esa palabra siempre o nunca no se debe usar en el matrimonio. Y eso vamos a hablar un poquito el viernes, para todos los que van a venir. Entonces, si vamos a comer, oramos. Si vamos a predicar, oramos. Si vamos a participar de la cena del Señor, oramos. Si alguien cumplió años en la casa, oramos. Pero todo lo hacemos por costumbre. ¿Qué tal si lo hacemos por revelación y sentimos algo cuando estamos orando? Deberíamos sentir algo cuando oramos. Cuando Jesús oró e intercedió, dijo: no solo te pido por estos, sino también por aquellos que vendrán. Sabes que Jesús te dio y te sintió cuando Él oró al Padre esa oración. Mateo 5:6 dice, 6:5 dice: y cuando ores, dile al que tienes a la par, y cuando ores. Se supone que los cristianos oramos. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Que los van a ver orar. Pero la recompensa de los verdaderos hijos de Dios es que sus oraciones van a ser contestadas. Jesús también criticó a los que usaban vanas repeticiones, creyendo que serían escuchados por mucho hablar. Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Lamentablemente la oración se ha vuelto un monólogo. Lo que yo estoy haciendo ahorita, si no tuviera un amén tuyo, yo estaría haciendo un monólogo de la palabra de Dios. Pero un amén es una participación. Así es. Gracias, Dios. Una palabra de afirmación a lo que estamos diciendo puede hacer que nuestra enseñanza o nuestras oraciones no fueran monólogos. ¿Sabe por qué le digo monólogo? Porque llegamos delante de Dios y: Señor, aquí estoy esta mañana. Señor, te pido salud, te pido prosperidad, te pido, Señor, por mi esposo, por mi esposa, sánala, Señor. Te pido por mi chucho, mi gato. Señor, tú sabes todo lo que vivimos como familia. Y cuando el Señor nos quiere hablar, nos ponemos de pie. Por favor, escúchese. O sea, hay momentos donde hablamos, está bien, Señor, gracias por esta comida, Señor, gracias porque eres fiel y porque nos bendice, está bien. Pero no estoy hablando de esos momentos de oración donde das gracias. Estoy hablando de aquel momento donde tú solo hablas y si te olvida que la oración es un diálogo, es interacción. Tú hablas, Dios escucha. Tú callas, Dios habla. Repito, tú hablas, Dios calla. Tú callas, Dios habla. Entonces, dos cosas que tienes que hacer esta semana, por lo menos, o tres. Piensa: ¿estoy yendo a la iglesia por costumbre? ¿Estoy leyendo la palabra por costumbre? ¿Estoy orando por costumbre? Cuando dejamos de escuchar a Dios en oración, damos otro paso en dirección contraria hacia Él. Ya vemos dos cosas que nos están desviando de Jesús, que nos hacen perder a Jesús. Uno, leer la Biblia por costumbre. Y dos, orar por costumbre. Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Y todos nos gusta este pasaje. Clama a mí. Estamos clamando, ya hiciste tu primera parte. Pero ¿qué tal si dejamos la segunda acción? Y dice: si tú clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces quiero hacer un pequeño resumen antes de entrar a la tercera parte. Si tú lees la Biblia y no sabes por qué,
a la larga vas a dejar de leerla, porque te va a parecer aburrido. Si tú lees la Biblia y no sabes por qué, a la larga vas a dejar de leerla. Si tú oras todos los días pero no sabes por qué necesitas hacerlo, al final vas a dejar de orar. Si tú asistes a la iglesia con regularidad pero no has descubierto cuál es tu propósito para congregarte, al final vas a terminar yéndote. Y lo que dices es que a mí no me toman en cuenta. Es que no es que no se te tome en cuenta. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Has preguntado? ¿Has pedido ayuda? ¿Cómo podía yo servir? Ok, aquí vamos al segundo punto de esta predicación. La pérdida de Jesús es en este caso, la insensibilidad. María y José fueron insensibles. Te lo voy a decir de varias razones. ¿Dejarías tú a tu hijo 3 días de camino sin comer? Es que ellos se dieron cuenta hasta después, días después, que Jesús no venía con él. Yo sé que era difícil para María y José tener un hijo como Jesús, inquieto, molestón, inteligente, con preguntas y todo. Pero ¿tú dejarías 2 días o 3 días a tu hijo sin comer? Ellos lo hicieron. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen María y José. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, tuvieron que volver a Jerusalén a buscarle. Así que aquí podemos notar algunas cosas interesantes. Dice la Biblia que no lo dejaron a propósito. Simplemente no se dieron cuenta de que él se había quedado. Eso yo llamo insensibilidad, falta de sensibilidad. No se dieron cuenta. Es ahí donde nos preguntamos: ¿cómo se te va a quedar un hijo a ti en otra ciudad que no es la tuya? Y te vas a dar cuenta días después. ¿Qué padre dejaría a su hijo de 12 años en otro pueblo que no es el suyo? Aquí es donde yo me pregunto: ¿cómo es que María y José dejaron a Jesús? Porque ellos no dejaron a cualquier niño. Yo quiero pedirte, por favor, que entiendas que ellos tenían una misión desde el cielo. Dios Padre había pedido que le cuidaran a su hijo. Era una cuestión grave que ellos dejaran al Mesías olvidado, al Salvador del mundo. Imagínense, perdido por falta de sensibilidad. Generalmente cuando hablamos sobre la abnegación de las madres, porque hermanos, miren, las madres son, ¿cuántos dichos hay sobre las madres? Pero ¿qué le pasaría a María aquí? Amén. Hay madres abnegadas, pero también hay madres que olvidan. Decimos que una madre es capaz de todo por un hijo, pero no sabemos lo que pasó en la vida de María en esta ocasión, ¿verdad? Todos entendemos que hay madres abnegadas, pero también la palabra dice que la madre podrá olvidar al hijo que crió, pero Dios jamás se olvidará de nosotros. Imagínense lo emocionados e impactados que debieron estar María y José cuando nació Jesús. Todos los eventos que fueron anunciados sobre él. Iba a ser el Salvador del mundo. Su nombre será llamado Príncipe de Paz, Consejero, Dios admirable, y todas las características, y lo olvidan. ¿Cuántos de nosotros conocemos las características de Jesús y de todos modos lo hemos olvidado igual? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Sabían que su hijo no era un niño común como cualquier otro, pero lo olvidaron, lo perdieron. Así que el asunto de la costumbre
es que nos hace hacer las cosas religiosamente. ¿Sabes que se puede vivir una vida cristiana sin fe o sin Jesús? ¿Aló? ¿Se podrá vivir una vida cristiana sin fe y sin Jesús? Pues había un hombre llamado Cornelio que oraba, daba sus ofrendas, ayudaba a la gente, tenía una buena reputación y aún no conocía a Cristo. Hasta oraba, un día estaba orando y se le aparece un ángel y le dice: manda y llama a Pedro que se hospeda en la casa tal y tráelo para acá. Y ni siquiera era cristiano. Oraba, era fielmente, ayunaba, daba sus ofrendas, sus limosnas, y la gente lo reconocía como un hombre intachable, con una gran reputación, y no conocía a Cristo. Entonces, la segunda etapa de perder a Jesús es la insensibilidad. Número 3. La tercera manera de perder a Jesús es por pensar de una manera errónea. ¿Entiendes? Que después te acostumbras, te haces insensible, luego comienzas a pensar de forma errónea. Cuando nos hemos apartado de Dios, cuando no oramos por revelación ni leemos la palabra por revelación, empezamos a pensar cosas erróneas. Yo conocí una persona que fue mi maestro de teología y yo lo admiraba con todo mi corazón. Yo me iba yo estudiaba administración de empresas y él daba clases de teología en la universidad donde yo estaba, y yo me iba todos los sábados sin saber que iba a ser un día pastor a oírlo. Yo lo admiraba y todo, pero un día me decepcionó. Lo encuentro con videos pornográficos debajo de su brazo y resulta diciéndome: tú eres un Dios. Y ahí entra aquel pasaje de la Biblia que dice que el mucho estudio entorpece. Yo me sentí tan decepcionado. Era una persona que yo admiraba tanto, pero él empezó a pensar erróneamente y me decía que yo era un Dios y que todo lo que él hacía lo hacía con consentimiento de Dios y de su esposa. ¿Puede imaginarse usted cómo una persona que había sido mi maestro de teología terminó metido en pornografía, en lascivias y en cosas horribles? Y luego me dice encima de todo: tú eres un Dios. Un día lo vas a tener que aprender por experiencia propia. Yo fui bien afectado en mi corazón, yo recuerdo, porque él había sido parte de mi formación, mi vida de joven, y ahora me dice que yo era un Dios. Formas erróneas de pensar. ¿Cuál fue lo erróneo de los padres de Jesús entonces, pastor? Porque de él estamos hablando. La forma errónea es pensar que Jesús venía entre la multitud. Nosotros podíamos decir: si Jesús está en la iglesia, pues está conmigo. Estás equivocado. Jesús puede estar aquí, pero tú no puedes estar con él. No es lo mismo que Jesús esté conmigo que yo esté con él. Yo le he enseñado tantas veces en esta iglesia. No es lo mismo decir Dios está conmigo que yo estoy con él. Ellos pensaron erróneamente: ay, ha de venir. Yo me imagino que le dice José: ¿no has visto a Jesús cuando iban de camino al regreso? Tranquilo, ahí ha de venir con tus amigos. Qué manera más errónea de pensar que como Jesús está conmigo, está con ustedes también, o que como está con ustedes, está conmigo igual. O ahí viene atrás, tranquilo. Qué manera más errónea. Ellos pensaron y empezaron a preguntar entre todos: ¿vieron a Jesús? No. Y se fueron ¿vieron a Jesús? No. Y cuando se dieron cuenta: Dios santo, pero es que nosotros asumimos. Por favor, no asuma nada de lo cual usted no esté seguro. María y José pensaban que Jesús venía entre la gente, pero no era así. No necesariamente si Jesús está en un lugar, eso implica que Jesús está contigo o conmigo. Por eso le digo: Él está aquí esta mañana.
Y una de las cosas que Él quiere es que usted también esté con Él. Pero eso lo va a obtener por revelación. Pero repito, no es lo mismo decir Dios está conmigo que yo estoy con Él. Yo estoy con Él cuando hago su voluntad. Yo estoy con Él cuando vivo por revelación. Yo estoy con Él cuando oro y hablo con Él y Él me escucha y yo le escucho. Yo estoy con Él cuando abro la Biblia y Él me habla y yo hago lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Hay un pasaje en Lucas 8, 40, 48 y dice la Biblia que Jesús iba entre una multitud de personas que lo apretujaban. Sin embargo, la mujer de flujo de sangre, la que tuvo fe para recibir un milagro, más que toda la multitud, es un ejemplo donde yo le puedo dar. Dice la palabra que Jesús sanaba multitudes de enfermos, pero esta vez solo sanó una. Y le voy a decir por qué. Porque ella pagó un precio. ¿Qué tal si te atreves a tocar a Jesús hoy? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo en tu espíritu? Pero ¿quién va a tocar a Jesús? Tú. Porque su presencia está hoy aquí. Y lo único que tú necesitas es encontrarlo, tener la revelación y decir: Señor, vuelvo a ti. Yo no puedo más vivir. Por eso es que me siento cansada, me siento fatigada. Por eso es que las cosas no me salen bien. Por eso es que mi matrimonio está de cabeza. Por eso es que mis hijos no se someten. Por eso es de que todo me sale mal. ¿Sabes por qué? Porque perdiste a Jesús. Jesús estaba allí. ¿Cuántos enfermos habían en esa multitud que lo apretujaban? Yo no sé, pero solo una tuvo la revelación y dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo. Pero ¿sabe qué? Algunas personas están pensando: si tan solo el Señor me escuchara, si tan solo el Señor me perdonara, si tan solo Dios me diera una segunda oportunidad, si tan solo, y se quedan con el tan solo. Ella no solo lo pensó, ella se metió entre la gente y la gente la apretujaba y él se metía, ella se metía y se acercaba, y una mujer en ese estado no podía acercarse a un hombre porque era considerada inmunda, mucho menos al Hijo de Dios. Pero ella viene y se acerca y lo toca, y el Señor dice: alguien me tocó. Y sus discípulos, que miran todas las cosas naturales, como muchas veces nosotros, le dicen: ¿cómo tú dices que alguien te tocó si te están apretujando? Y él dice: no, es que alguien me tocó porque poder salió de mí. ¿Te das cuenta qué diferente? Jesús estaba para todos ahí, pero solo una lo aprovechó. Jesús está aquí hoy, y espero que no solo uno, sino que muchos se pongan de pie y digan: si yo he ido a la iglesia por costumbre, no más. Si leo la palabra por costumbre, no más. Si estoy en la alabanza por costumbre, no más. Si estoy en esto, no más. Porque hoy recibo la revelación de Dios, porque eso es lo que Dios espera de mí. Dios espera un cambio. Dios espera que yo me levante. Dios espera que yo entienda que cuando yo abro su Biblia, Él me va a hablar. La Biblia dice que a Jesús le traían enfermos constantemente para que fueran sanados, y a ella no la trajeron, ella se metió. Porque Dios está buscando esa clase de gente agresiva que diga: yo que me lo toco. Si eso puede sanarme. Ella estaba cansada, había gastado su dinero, dice la palabra. Entonces, no asumas que porque Jesús está, tú estás con Él, porque eso es erróneo. Si Jesús está con mis familiares, dicen algunos: Dios está conmigo. Por favor, la palabra dice: ¿acaso sabes tu mujer que hará salvo a tu marido? No significa que porque tú vengas a la iglesia tu marido es salvo, pero significa que por ti Él podría ser salvo. Por tu testimonio, por la presencia de Dios en ti, Él puede ser impactado. Por tus acciones, por tu manera de atenderle. Amén. Así que María y José fueron a ver si estaba con sus familiares y conocidos, pero no estaba con ellos. ¿Por qué razón tus familiares tendrían que cuidar a tu hijo? Aló, sé cómo es su tía. No, ahí le van a dar su tortillita. Ni la tía se había dado cuenta de que Jesucito no venía. Amén. Así que la relación con Dios, diga conmigo, es personal. Esto es bien personal. Jesús vino a morir por ti y tus pecados, y eso es personal. Amén. Nos ponemos de pie.
¿Sabes cuál es la buena noticia hoy? ¿Sabes cuál es la buena noticia hoy? ¿Sabes cuál es la buena noticia hoy? Que puedes encontrarlo y lo puedes encontrar aquí. No tienes que ir a otro lugar hoy. Estás en el lugar correcto, mamita, papito. Estás en el lugar correcto. Jesús está aquí hoy. ¿Y sabes qué quiere hacer? Quiere que te lo lleves a tu casa. Por eso dice la palabra que Él no habita en edificios hechos por hombres. Él habita en personas. La buena noticia es que Él está aquí hoy. Y si lo perdiste, lo único que te necesitas hacer es venir y encontrarte con Él. Es tomar su mano y decirle: perdóname. Cuántas cosas he hecho por costumbre. Cuántos años tengo de estar yendo a una iglesia, pero no tengo un cambio. Es que no son las veces que vas a la iglesia las que te van a cambiar, es por qué estás yendo a la iglesia. No es cuántos mensajes escuches, sino es cómo estás oyendo. No es que no escuches a tu pastor favorito, porque yo también tengo los míos y los escucho entre semana y me edifican. Es como estoy escuchando. Es saber qué es lo que Dios está diciendo. Y si tú estás seguro de lo que Dios está diciendo esta mañana y entiendes que has hecho muchas cosas por costumbre, entonces yo voy a pedir en este momento, después de esta oración, que apaguemos esas cámaras y que te vengas aquí al frente y nos postremos delante de Dios y le digamos: Señor, perdóname porque he sido un religioso y porque he perdido a Jesús. Padre, gracias por esta iglesia y por todos los que nos ven en las naciones. Bendíceles, cumple tu propósito y danos en esta oportunidad, una oportunidad nuevamente de acercarnos a ti. Lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén.